17 de diciembre del 2022, son las 8 y 17 minutos de la noche. Vamos a analizar aquí una noticia que tiene que ver: Irán futbolista condenado a muerte porque lo acusan de atacar a Dios. Vamos a leer la noticia. Le voy a dejar la descripción. Y un clamor internacional le reclama al régimen iraní que no ejecute en la horca, válgame Dios, al jugador de fútbol Mirnat Asadini. Así era Asadini, este joven futbolista, por participar en las protestas. Y dice el veredicto de ese juicio sumarísimo que se le aplicó un juicio en el cual los acusados no tienen ni siquiera derecho a estar asistidos por un abogado. Bueno, dice la sentencia, sin abogado, sin defensa, que atacó al Estado, que atacó a guardias del Estado violentamente. Por eso se le aplicó una figura de la Sharia, que es la ley coránica del Corán, no la ley que surge de los textos sagrados. La Sharia contempla, la Sharia, el Mojave, el, el Muharrebe, bueno, es el delito de atacar a Dios. Así lo ven, el delito de atacar a Dios. El delito de la guerra contra Dios, según el Corán. El delito de odiar a Dios. Ese delito en las teocracias, eso es una teocracia donde el mundo musulmán manda, los ayatolás, incluso las teocracias actuales, la que imperan como régimen chiita en la República Islámica de Irán, o la teocracia sunita de la dinastía Saud en Arabia Saudita. Ambas tienen el Mojave entre los artículos de la Sharia, y lo aplican, y siempre o generalmente son condenas a muerte. ¿Por qué hay un clamor mundial por el joven Asadani y no hubo ese mismo clamor mundial por los otros dos jóvenes que en juicio sumarísimo mediante fueron condenados a morir en la horca y ya fueron ejecutados? Bueno, porque los otros dos jóvenes injustamente ejecutados, dice el Señor acá, criminalmente ejecutados. Veamos la exposición. Los acusados son acusados de defender a las mujeres, de ser que la mujer, que el que defiende a la mujer ataca a Dios. Aquel que entra en guerra contra Dios
o aquel que odia a Dios, los acusaron de ser defensores de la mujer y los ejecutaron. Y no hubo un clamor por ellos, pues, por los que fueron ejecutados. Pero bueno, la única interpretación es porque no eran futbolistas, porque no eran conocidos, porque este joven sí lo están defendiendo un clamor mundial por ser un futbolista, dice el Señor. Por cierto, que condenarlo como lo condenaron es criminalmente injusto y que ojalá ese clamor internacional logre evitar que, que la ejecución se cumpla. Pero es importante detenerse a pensar. Hay que ser futbolista para que el mundo reaccione ante una atrocidad a los otros dos jóvenes que, vuelvo otra vez con los jóvenes, que en la horca fueron ejecutados por protestar contra el régimen de los ayatolas que impera criminalmente en Irán. No los defendió nadie y, por no ser futbolista, en el caso de este futbolista, y al ver que esa profesión le da, o ese oficio le da semejante visibilidad ante el mundo, en el mundo correcto, al punto tal que existe un clamor por su vida. La pregunta es si no pudieron hacer más quienes están en el centro de la mirada mundial por estos días, que son los jugadores de las selecciones de fútbol de todos los países que participaron en el Mundial de Qatar. Todos los ojos del mundo están puestos en el Mundial de Qatar, que es un mundial de fútbol. No podían las selecciones de fútbol haber acordado entre ellas algún gesto repudiando condenas a muerte que se están ejecutando en Irán a los que participan en las protestas, los deportistas norteamericanos que se hincaban para repudiar los asesinatos racistas que comete la policía en los Estados Unidos. No pudieron las selecciones de fútbol acordar todas hacer un mismo gesto, excluir a los iraníes, porque los jugadores iraníes, bastante con que tuvieron el coraje de no cantar el himno en solidaridad con los manifestantes,
que están protestando en Irán, pero a ellos no se les puede pedir nada porque ellos tienen que volver a la República Islámica de Irán. Ellos tienen su familia en la República Islámica de Irán, pero los jugadores de todos los otros países no pudieron acordar un gesto de repudio a las ejecuciones que se están dando por participar en las protestas. Yo espero que en lo que queda, que ya es poquísimo del mundial, ese gesto que hasta acá no estuvo, aparezca, que en este caso aparezca por este joven futbolista, a Sadani, que está por ser ejecutado en la horca. Y también es muy interesante detenerse a pensar en esa figura que tiene la Sharia, el Moharem, no el delito de hacerle la guerra a Dios, el delito de atacar a Dios, se aplica en la República Islámica de Irán, se aplica en el Reino Saudita, Cristo, y se aplica en otras teocracias, ni qué decir en Afganistán de los talibanes. ¿Y de dónde viene? ¿Por qué agarrar un joven? ¿Por qué está protestando en los casos de los dos ya ejecutados? Se les aplicó el Mujave por haber atacado a vasillos, ¿no?, a los policías que son milicianos, son paramilitares, son fuerzas de choque altamente brutales, con palos como de béisbol pintados de verde, rompen huesos, rompen piernas, brazos, cráneos, no atacando a los manifestantes, y también llevan armas de fuego y también disparan contra la multitud. O sea, sí atacando a manifestantes la cosa. Esos son los policías que se defienden del ataque de los manifestantes, golpeándolos, atacando contra ellos, contra la defensa de los derechos de la mujer. Y hacer algo así es atacar a Dios, de donde viene algo tan lunático. Bueno, hay que tener en cuenta que el Islam nace de un profeta que fue también un militar, eso no lo sabía yo, y que fue también un gobernante, Mahoma, el autor del Corán. Aunque el Corán le fue dictado por Alá, pero digamos el que creó, el que hizo el Corán, es el profeta Mahoma. No fue solo un profeta, fue además de profeta un combatiente, y fue además
además también un gobernante y que creó un estado religioso, la teocracia, si lo presidía un profeta y lo presidía el nombre de Alá, el nombre de Dios, el estado que él presidía era también un estado de Dios. Por eso, al morir Mahoma, su primer sucesor, eh, al frente de ese estado que fue a Bubacare, su amigo más cercano, Abukare, Abubakare, para denominar el cargo que creó la palabra califa, en realidad no la creó, viene de una antigua palabra jalifa, que quiere decir el representante de Alá en la tierra, el representante de Dios en la tierra. O sea, quien fuese sucesor del profeta Mahoma como gobernante por ese hecho, era también el representante de Alá. Por lo tanto, los califatos son estados, qué interesante, son estados y son teocracias. Tanto la República Islámica de Irán, en la versión chiita, como el Reino de Arabia Saudita, en la versión sunita. Por eso, en ambos países, así como en otros, en el caso de Afganistán, gobernados por los talibanes, desgraciados, porque también tienen elementos de la que hallarían el Pans Tumbali, dice aquí. Se llama que es el código que aplican los talibanes al gobernar, y ahí también está la figura con otro nombre, pero es el Muharebe, quien ataca al, al Estado, quien protesta contra el Estado, comete harán, que significa pecado, o sea, protestar, hacer una manifestación en Irán o en Arabia Saudita es harán. Es pecado porque si estamos protestando contra el gobierno y el gobierno es de Dios, estamos protestando contra Dios. Y si en las protestas nos tomamos agresivos, no, si confrontamos con la fuerza antimotines o con los basís, que son la fuerza de choque más criminal, si confrontamos contra ellos y nos defendemos atacándolos, entonces estamos atacando a Dios. Estamos haciéndole la guerra
a Dios, entonces nos sentencian como mujeres, como los que defienden los derechos de las mujeres, como enemigos de Dios. Y por esa razón se nos aplica la sentencia que se aplica desde el Mujarebe, la condena a muerte. Por cierto, hay museos que son los jurisconsultos de las callarías que tienen interpretaciones diferentes. Algunos mustios consideran que levantar un arma contra cualquier ser humano implica ser un muharib, porque estamos atacando a una criatura, un ser creado por Alá. Pero más allá de las interpretaciones, está claro que los estados teocráticos, como el saudí o como el iraní, protestar es pecado, y pelear contra el Estado es luchar contra las fuerzas represivas, eh, defender las mujeres, y las sentencias son a muertes después de un juicio sumarísimo, breve, donde ni siquiera hubo el derecho a tener un abogado defensor y entenderse con ese abogado defensor para poder defenderse. Ya, ya ejecutaron algunos jóvenes, ahora van a ejecutar a un joven futbolista. Hay un clamor mundial, no que se genera porque este joven es futbolista, como los otros dos anteriores no lo eran. No hubo clamor por ellos, y queda una pregunta en el aire. ¿No pudieron las selecciones de fútbol que están en Qatar y que están concentrando la mirada del mundo entero, haber ejercido la presión que solo ellos pueden ejercer sobre el régimen de Irán, para que deje de matar? Eh, es una de las tantas preguntas que se generan en este mundo en estos días. Ok, terminamos hasta aquí y vamos a analizar nosotros ahora. Creo que nos toca a nosotros ahora analizar esto. Ok. ¿Tiene alguna diferencia, pienso yo, estos típicos regímenes teocráticos, donde la religión musulmana eh, le da poder a sacerdotes llamados ayatolas? ¿Tiene una diferencia entre aquellos que condenaron a Jesús?
los judíos, aquellos que estaban en posesión del poder, del judaísmo. ¿Tiene alguna diferencia entre aquellos cuando mandaba la Iglesia Católica y se producían esas atrocidades, esas muertes donde los quemaban en aceite hirviente, donde asesinaban muchas personas en la época de la Inquisición, solo por ser judíos o por brujería, por hechizo, tantos inocentes que murieron para la época? ¿Era eso justo? ¿Hay alguna diferencia con lo que está sucediendo actualmente en los regímenes árabes? En los regímenes árabes, en el caso de sectores tan extremistas como la región islámica, el gobierno islámico del Irán. Yo pienso que no hay ningún tipo de diferencia. Se está efectuando un acto criminal. A las mujeres la tienen sometidas, son vendidas como mercancía, no tienen libertades, no tienen quienes las defiendan, y aquellos que se opongan en protestas a defender los derechos de las mujeres es como protestar contra el Estado, y protestar contra el Estado es protestar contra Dios. Ese futbolista iraní va a ser ejecutado mañana domingo. Ya debe ser domingo allá en Irán. De repente, a estas horas, como estamos en las antípodas, en el otro lado del mundo, ya a estas horas seguramente ya fue ejecutado. Había jugadores que se habían pronunciado como Neymar y algunas selecciones de fútbol que estaban en contra de este asesinato tan criminal, tan injusto, como sucedió con Adel Escobar en 1994 en el Mundial de Fútbol de los Estados Unidos. Tristemente, en el Irán, la única forma de conseguir cambios y transformaciones de un Estado islámico como el Principado, allá en Arabia Saudita, como los talibanes, tristemente, como no se permite elecciones, como son dictaduras totalmente radicales y eternas, tristemente la única solución es por la vía de la fuerza. Que los propios pueblos se rebelen ante situaciones tan criminales y tan genocidas como esa. En verdad nosotros respetamos desde aquí, desde esta tribuna, la vida humana de cada persona, de cada ser humano. La respetamos porque son creación de Dios. Y aquí sí estoy de acuerdo que aquel que levanta un arma contra un semejante tiene que tener un castigo ejemplar. Yo preferiría la cadena perpetua, pero estos regímenes tan radicales aplican pena de muerte o una pena de prisión de 30 años mínimo, de que cuando salgan de prisión ya no puedan matar a nadie. 30, 40 años de prisión, una cosa así. Pero estos regímenes son genocidas, criminales, y a través del terrorismo de Estado te mantienen, se mantienen en el poder. Yo en verdad desde esta tribuna, desde este lugar, yo me uno al clamor internacional. No me gusta lo que dice este expositor de que por el hecho de que el futbolista, de que sea futbolista, sea hay clamor internacional, pero por los otros que fueron ejecutados no. No, esa no es mi pregunta.
Mi pregunta es, ¿hasta cuándo va a seguir la matanza por hechos tan tontos como la vejación, el maltrato y la privación de libertades al estudio, a la educación y al vestir y los derechos que deben tener las mujeres en esos territorios? ¿Hasta cuándo va a continuar esa matanza? Que por ejemplo, si una mujer se viste con un trapo rojo, entonces está, como se dice, ofendiendo a Dios. Y vienen y la ejecutan públicamente y le pegan un tiro en la cabeza. Tiene que tener colores negros, colores grises, colores oscuros y taparse. Una cosa que en verdad es abominable y la rechazamos. Y estamos seguros que no serán los últimos que terminarán siendo asesinados por esta situación, sino que los homicidios de Estado van a continuar, lastimosamente. Ojalá que un clamor de piedad mundial, como lo hizo Neymar y otros jugadores, llegase a los oídos y pudieran entrar en la conciencia de aquellas personas que por ser tan radicales, tan ortodoxos, tan extremistas, estén cerrados ante la posibilidad de que un joven jugador pueda vivir su vida tranquilo y en paz y le sea conmutada su sentencia, le sea abolida su sentencia. Pero yo realmente lo veo muy difícil. Soy pesimista, en verdad. No es que sea hombre de poca fe, no. Es que ha sucedido tantas veces en esos sitios, en esos territorios, que prácticamente no le veo salvación, en verdad. Pero por lo menos yo pudiera decir en este momento, en ¿cuánto tiempo llevo? En esta exposición que estamos haciendo acá, que en el momento de protestar y rebelarse contra las leyes teocráticas de ese régimen islamí de Irán, este hombre que muere en la horca por unos momentos en la lucha en un régimen de terror fue libre. Tuvo momentos de libertad. Y al morir se va a convertir en un mártir internacional. En un mártir internacional. Y cuantos más mártires mueran injustamente, va a llegar un momento que el pueblo va a decir, ya está bueno ya de esto, y las ejecuciones tienen que parar. En ese momento, cuando estés subiendo el cadalso y cuando seas ejecutado, estimado iraní, no te arrepientas de haber protestado por los derechos de las mujeres. No te arrepientas por haber hecho algo justo. Piensa que eres un hombre en libertad y que si te matan injustamente cumpliste una misión de vida, que es levantar la voz y decir libertad. Libertad ante los regímenes teocráticos fundamentalistas de esas regiones del mundo, en verdad. Para la libertad de Venezuela hubo muchos mártires. El Sambo, el Negro Chirino en Coro, Wally España, Francisco de Miranda, muchos fueron ejecutados, fueron asesinados. Pero estos regímenes que creen que van a durar para siempre y se van a extender
por todo el mundo, tarde o temprano llegará una generación que van a decir desde el poder, ya basta con esto. Tiene que llegar alguien al poder allá y que le dé un freno a la matanza, a la muerte de vidas inocentes que luchan y defienden los derechos del sexo maravilloso, del sexo bello, del sexo de la procreación, del sexo de la mujer. La belleza, la lindura de la mujer. Bueno, esta es la noticia. Lastimosamente un mártir más en este mundo por esos regímenes extremistas, musulmanes, teocráticos. Si en verdad te gustó el video, por favor regálame un like para saber que lo hice bien. Si estás de acuerdo conmigo, un segundo. Si quieres suscribirte al canal y acompañarme en temas de actualidad, bienvenido sea, estimado. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta a cada uno de ustedes. Les habló Ernesto Rondón, 17 de diciembre del año 2022, 8:54 de la noche. Bendiciones para todos.